¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. El día de hoy vamos a platicar sobre cómo realizar ajustes a los contenidos académicos de alumnas y alumnos con discapacidades y aptitudes sobresalientes. Pero antes de iniciar con este tema, vamos con Ajo Listo. Hola a todos los adultos que nos ven en Aprende en Casa 2. Es un gusto que nos acompañen. Es importante que ustedes también continúen con las medidas de higiene para evitar contagios. Y así, con su ejemplo, mostrar a las niñas y niños lo que hay que hacer. Así que recuerden utilizar cubrebocas y lavarse las manos como se muestra en la siguiente cápsula. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla y ¡listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Para comenzar, quiero darle la bienvenida a la maestra Gwendolyn, que ya ha estado con nosotros y nos seguirá acompañando en algunos programas para que nos cuente sus experiencias, actividades y consejos en la atención educativa de las alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes. Bienvenida, Gwendolyn, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, es un gusto estar aquí. Igualmente, cuéntanos un poquito de ti, refréscanos la memoria. Bien, yo soy maestra de educación especial y trabajo actualmente en un centro de atención múltiple en la Ciudad de México, donde atendemos alumnos desde preescolar hasta secundaria con discapacidad. Muy bien, muchas gracias. A lo largo de los programas hemos compartido la importancia y la necesidad de ofrecer a las alumnas y alumnos una educación con equidad, es decir, darle a cada quien lo que necesita de acuerdo a sus características, necesidades e intereses. Así es, Adriana. Además, últimamente escuchamos con frecuencia los términos educación inclusiva. Desde esta perspectiva, la escuela es la que debe adaptarse a sus alumnas y alumnos, y no al revés, como se ha hecho por mucho tiempo. Se trata de lograr una escuela que modifique su estructura, su funcionamiento y sus actividades pedagógicas para dar respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno de sus estudiantes. Aspiramos entonces a que las escuelas sean inclusivas, pero ¿podemos decir que una escuela llega a ser completamente inclusiva? ¿Ese es el fin? Qué bueno que tocas el tema, porque hay que enfatizar que la inclusión es un proceso, es decir, que constantemente tendremos que estar analizando y modificando nuestras prácticas con el fin de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación a las que pueden enfrentarse las y los alumnos. Por eso, no podemos tener una calificación o un certificado para decir que la escuela ya es inclusiva, porque la comunidad educativa cambia constantemente. Imagina qué pasa, por ejemplo, cuando cambian de director o cuando ingresa un estudiante nuevo. ¿Crees que la organización de la escuela es la misma? Pues no, creo que no, porque cada persona tiene su forma de pensar, de actuar, y lo más probable es que la dinámica de la escuela se modifique. Entiendo entonces que al decir que es un proceso, quiere decir que no tiene fin, que siempre tendremos que estar analizando y modificando las prácticas para que resulten exitosas. Así es, eso es lo que queremos decir cuando hablamos de la inclusión como proceso. Buscaremos siempre la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación, las BAP. Las BAP. Recuerdo que en programas anteriores hemos hablado de ellas, pero si nos puedes recordar qué son, a qué te refieres, sinceramente te lo vamos a agradecer mucho. No te preocupes, vamos a recordar a qué nos referimos con ellas. Veamos esta cápsula en donde se explica qué son las BAP. Muy bien, vamos a verla. Hola, bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy hablaremos de las barreras para el aprendizaje y la participación. En nuestro país, la educación es un derecho que todos tenemos. Sin embargo, existen distintos tipos de barreras que limitan el aprendizaje, especialmente en personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad,
Las barreras para el aprendizaje y la participación, también conocidas como VAPs, son todos aquellos factores que obstaculizan el acceso, permanencia y o logro educativo. Algunos ejemplos de las VAPs son la exclusión y desigualdad entre personas, la discriminación. También lo son la falta de herramientas, estrategias y metodologías dentro del salón de clases para atender las distintas necesidades de aprendizaje de los alumnos. Como padres de familia y tutores, debemos buscar la manera de erradicar esas barreras. Acércate a los profesores de tus hijos e hijas para buscar soluciones en conjuntos. Nos vemos, hasta la próxima. Para profundizar un poco más, las VAP son todas aquellas situaciones que pueden limitar el ejercicio del derecho a la educación de las alumnas y los alumnos. Y pueden estar presentes en la infraestructura, en lo normativo, en cómo se organiza la escuela. Las y los alumnos pueden enfrentar factores que obstaculizan y solo cuando estas situaciones afectan la participación y o el aprendizaje se dice que enfrentan VAP. Por ejemplo, si un alumno falta constantemente a clases, pero a pesar de ello, los días que va a la escuela aprende a la par de sus compañeros, participa en las actividades comprendiendo el tema y desarrollando habilidades, aun cuando el factor que obstaculiza es la inasistencia del alumno, esto no se convierte en VAP, pues el alumno sigue aprendiendo sin que ello genere rezago en él. Pero ahora me gustaría que explicáramos un poco más las barreras pedagógicas. ¿Las barreras pedagógicas o lo que tiene que ver con lo que pasa en el salón de clases, es decir, el trabajo del docente, su planeación, los ajustes que hace con los recursos, estrategias que usa, etcétera? ¿Sí es esto? Sí, exacto. Y quiero centrarme en ellas para que a la vez retomemos los principios del DUA y vayamos viendo cómo se van implementando en los salones de clases con el fin de eliminar estas VAP que puedan enfrentar las alumnas y los alumnos. ¿Te gustaría conocer estos ejemplos? Claro, y seguramente para quienes nos ven en casa también resultará muy productivo. Bueno, comencemos recordando algunos puntos sobre los principios del DUA para que nos queden súper claros y entonces podamos mostrar los ejemplos. ¿Te parece? Me parece muy bien. El principio 1 es proporcionar múltiples formas de representación. Así es, este principio nos ayuda a reflexionar que si tenemos alumnas y alumnos con características distintas, como lo hemos mencionado durante todos los programas, entonces cada una y cada uno tienen una forma distinta de percibir y de comprender la información. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, las alumnas y alumnos sordos requieren más apoyo visual y quienes son ciegos requieren escuchar la información con mayor detalle, ¿cierto? Así es. Por lo tanto, de acuerdo con lo que se propone en este principio, deberemos ofrecer diferentes maneras de presentarles la información para lograr que accedan a ella y la comprendan. ¿Cómo se te ocurre que podemos hacerlo? A ver, por ejemplo, una alumna o alumno ciego requiere que se les describa la información con el mayor detalle posible. O sea, no solo es decir, esta flor es de varios colores, sino decir algo como, esta flor con pétalos largos es de color amarillo, naranja y rojo. O podemos hacer que huelan la flor de la que estamos hablando. Exacto. Y por ejemplo, con una alumna o alumno con aptitudes sobresalientes, podemos pedirle que busque diferentes opciones para obtener información. Libros, internet, exposiciones, entrevistas. Si bien esto no es exclusivo para estos alumnos, sí es verdad que pueden detonar muchos aprendizajes cuando utilizan más fuentes que solo el libro. De acuerdo. El segundo principio es proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Así es, y este nos hace pensar que si tenemos distintas formas de acceder a la información, entonces también tenemos distintas maneras de expresar lo aprendido. Recuerda cuando ibas a la escuela, ¿qué se te hacía más fácil? ¿Un examen escrito o realizar una exposición? A mí se me hacía mucho más fácil presentar un examen escrito. ¿Ves? Y seguramente tenías compañeras o compañeros que al contrario, preferían presentar una exposición. Y eso está bien, no es que una u otra persona aprenda menos, simplemente tienen distintas maneras de demostrar sus aprendizajes. ¿Se te ocurre algún ejemplo de cómo lo podríamos hacer con los estudiantes? Ahora recuerdo que cuando tuvimos el programa sobre tecnología, nos mostraron un tablero de comunicación
Y se me ocurre que con uno de ellos podemos lograr que alguien con discapacidad motriz o con trastorno del espectro autista pueda entablar una conversación o expresar sus ideas. Muy buen ejemplo. A veces pensamos que no están accediendo al aprendizaje, pero tal vez es que no hemos encontrado cómo lo pueden comunicar. En el caso de una alumna o alumno con aptitudes sobresalientes, podemos variar el nivel de complejidad de las actividades y por lo tanto podemos solicitar que elabore tareas como ensayos, dibujos, exposiciones. El punto es que sean actividades que les representen un reto y que sea de su interés. Muy bien. Y el tercer principio es el de proporcionar múltiples formas de motivación. ¿Nos puedes recordar la importancia de este? Claro, si ya dijimos que aprendemos distinto, que tenemos distintas maneras de dar a conocer lo que aprendemos, este principio nos recuerda que todas y todos tenemos distintas preferencias o intereses, distintas cosas que nos motivan. Habrá a quien le gusten los deportes, pero alguien más preferirá la música. Habrá quienes aprendan más realizando trabajo en equipo y habrá quienes tengan mayor preferencia por el trabajo individual. Entonces, este principio nos invita a reconocer en nuestras alumnas y alumnos aquellos puntos de interés, aquello que los motiva, que mantiene su atención. ¿Cómo piensas que podría ponerse en juego este principio, Adriana? A ver, recordando algo de lo que hablamos en un programa anterior, puede ser a través de un calendario de actividades. Se me ocurre que para algunas alumnas o alumnos es importante tener un organizador que les ayude a saber qué actividad van a realizar primero y cuál después. Sí, los calendarios o horarios son excelentes opciones para algunas alumnas y alumnos. También me gustaría resaltar, por ejemplo, las listas o rúbricas de objetivos cumplidos que estén a la vista de los estudiantes. Esto les ayuda a ir viendo cómo van cumpliendo los objetivos. Y algo muy importante de este principio es siempre considerar el interés de nuestras alumnas y alumnos. Eso lo logramos conociendo a nuestro grupo. Es más fácil lograr un aprendizaje cuando lo hacemos interesante, llamativo. Por ejemplo, pienso en maestras o maestros que han empleado los memes para desarrollar habilidades del lenguaje o para atraer la atención. Nuestros alumnos son nativos digitales y las opciones tecnológicas pueden resultar mayormente motivantes para ellos. Sin embargo, al ser los maestros migrantes digitales, en ocasiones las desconocemos o tenemos poca experiencia con ellas, así que es un área de oportunidad para nosotros. Claro, y a veces no tomamos en cuenta lo que les gusta a nuestras alumnas y alumnos. Damos por hecho que porque a mí me gusta, pues a ellos también. Exacto. Y bueno, después de dar este repaso, vamos a pasar a nuestros ejemplos. Algo que les recomiendo para hacer una buena planeación es tener en cuenta 3 preguntas que se relacionan con los principios. ¿Qué del aprendizaje? Es decir, ¿qué información quiero que mis estudiantes aprendan? ¿Cómo? ¿Qué opciones tienen mis estudiantes para expresar lo que aprenden? ¿Y por qué? ¿Por qué mis estudiantes van a estar interesados en aprender? ¿Qué estoy haciendo para que formen parte del proceso y participen? Pero para hacerlo un poco más fácil de explicar, ¿me puedes decir un tema que quieras que trabajemos? A ver, por ejemplo, estoy pensando en un grupo de 3er grado de primaria y ¿qué estamos trabajando? Ciencias naturales. Más específico, la identificación de distintas formas de nutrición de plantas y animales y su relación con el medio natural. Perfecto. En este caso, retomando el principio 1 del DUA, proporcionar múltiples formas de representación, podemos llevar diferentes imágenes de animales y plantas y pedirles que hagan 2 láminas, una solo con animales y otra solo con plantas. Oye, pero ¿solamente con imágenes haríamos esto? ¿No tendríamos que considerar algún otro material? Porque recuerdo que varios de los invitados que tuvimos en los programas anteriores, y tú que hace rato lo comentaste, es importante que tomemos en cuenta las características de las y los alumnos, así como sus posibilidades, habilidades e intereses. Ah, muy bien. Entonces sí has puesto atención. ¡Claro! Tanto de ti como de nuestros invitados. He aprendido muchísimo.
Pero bueno, regresemos al ejemplo de las plantas y los animales. El DUA implica sobre todo mucho trabajo en la planificación, pues debo pensar en todas las opciones a partir de las pautas que hemos mencionado. Eso implica más materiales, más formas de presentar la información, etc. Así que, como maestros, debemos llevar un panorama amplio de cómo estructuramos nuestra clase. Tal vez por las características de nuestros alumnos necesitamos llevar otros materiales, como pueden ser animales o plantas de juguete. O tal vez en el grupo haya alguna alumna o alumno con muchas habilidades para trabajar la plastilina. Entonces le pido que nos ayude modelando animales o plantas, porque imagínate que en el grupo haya alguna o algún alumno ciego o que tiene baja visión. O tal vez no necesariamente tienen que presentar esta condición, tal vez haya alguien que requiera interactuar con el objeto para tener un mayor conocimiento. Así es, cada alumna o alumno aprenden de manera diferente, tengan o no discapacidad. Regresando al ejemplo que les estaba dando, tal vez no podamos hacer los objetos con plastilina. Entonces, en la misma imagen, recorte o dibujo que tenemos, podemos engrosar los contornos o ponerle alguna textura que ayude en el reconocimiento. Y entonces, con eso y algunos otros recursos que seguro se les ocurrirán a docentes, madres y padres de familia que nos están viendo, nos aseguramos que todas y todos estén en igualdad de condiciones para acceder a la misma información. Es decir, todas y todos los alumnos están realizando cosas distintas, respondiendo a su forma de aprender, pero siempre teniendo en mente que el aprendizaje esperado es el mismo para todos. Así que no será suficiente, por ejemplo, que uno de mis alumnos esté solo coloreando o remarcando el texto, pues lo que quiero es que identifique cómo se alimentan las plantas y animales, y esto no será suficiente. Así es, hasta ahora hemos hablado de cómo se podría representar la información de diferentes maneras, pero también es importante considerar el segundo principio del DUA: proporcionar múltiples formas de acción y expresión, es decir, la forma en que nuestras alumnas y alumnos nos van a explicar sus aprendizajes. Siguiendo con el ejemplo de las plantas y animales, podemos preguntarles cómo son, cuáles son sus características principales, cuáles son sus diferencias. Y para estas preguntas podemos hacer uso del lenguaje corporal, de portadores de texto, escribiendo frases sencillas o solo palabras y dejándolas a la vista de todos, o que se peguen en los cuadernos para poder retomar estas características que se están resaltando más adelante. También podemos motivar a que sean las alumnas y alumnos quienes escriban esas frases o palabras, o bien hacerlo de manera verbal, sin tener que escribirlo ya sea en tinta o en braille. Inclusive habrá alumnas o alumnos que puedan desarrollar un organizador gráfico como este, donde consideren plantas comestibles, con hojas y con flores, y presentarlo a sus compañeras y compañeros, y con esto podemos hacer la evaluación final. ¡Claro! Si estamos considerando que todos tienen diferentes características, intereses y posibilidades, también lo tendríamos que considerar para evaluar los aprendizajes. Porque a veces les presentamos la información de muchas maneras, pero a la hora de evaluar regresamos al examen escrito. Sí, y por eso debemos cambiar nuestras formas de evaluar. Tal vez la evaluación para algunos consistirá en que clasifique plantas y animales, o tal vez que agrupe a las plantas por el tamaño de su hoja, y habrá quien podamos pedirle una investigación sobre las plantas dependiendo de los ecosistemas que le indiquemos o que ellas o ellos escojan. O bien, con los animales, agruparlos por cómo se desplazan, si lo hacen en 4 patas, si reptan, nadan, etc. Entonces pueden expresar sus aprendizajes de diferentes formas. Si tenemos una alumna o alumno con aptitudes sobresalientes, pueden realizar un ensayo o una conferencia basada en las características de lo que se va aprendiendo, o hasta una investigación más profunda, en donde no solo clasifique plantas y animales, sino que vaya ordenando de acuerdo al lugar donde viven o la forma en que se alimentan. Me parecen muy interesantes todas estas formas que nos presentas. Ahora me gustaría que nos explicaras cómo entra en juego el tercer principio del DUA, proporcionar múltiples formas de motivación. Bueno,
Este principio entra en juego desde que estamos diseñando las actividades. Recordemos que este tiene que ver con las maneras en que un estudiante se motiva o lo que le genera interés. Entonces, cuando conozco a mis estudiantes, me doy cuenta qué es lo que les interesa o les motiva y en eso me baso para planear mis actividades. Por ejemplo, si sé que a mis alumnos les motiva trabajar en equipo, entonces las actividades que diseñe deben estar basadas en la colaboración. Puedo usar un rompecabezas como este y darle a cada integrante del equipo una pieza. Como ves, cada pieza tendrá una parte del tema a trabajar y entonces los integrantes realizarán su parte del trabajo e irán armando el rompecabezas como una forma de ir motivando el trabajo en equipo. ¡Wow! Suena muy interesante y divertida esta actividad y muy motivadora, porque pueden ir viendo el progreso que van teniendo. Ahora, pensando en que seguimos con esta educación a distancia y que en los programas de Aprende en Casa contamos con programas por asignatura y por grado, ¿de qué manera las y los docentes pueden implementar el DUA? Muy buena pregunta. Las y los docentes o inclusive las madres y padres de familia pueden retomar algunos de estos programas. Antes de irnos de vacaciones, en uno de los programas del mes de noviembre, vimos en la clase de Conocimiento del Medio de segundo año cómo clasificar animales, plantas y materiales a partir de características que se identifican a través de los sentidos. Perfecto. Entonces lo que tienen que hacer docentes o madres y padres de familia es ver ellos primero el programa y a partir de eso desarrollar esa clase, pero considerando de antemano las características de su hija o su hijo. La clase la comenzaron presentando imágenes de animales. Entonces se me ocurre que podemos utilizar esos mismos animales, pero hacerlos tal vez más grandes, porque no todos pudieron buscar imágenes en internet, ya sea en la computadora o en nuestro teléfono. Aunque en ese programa nos ayudó que presentaban animaciones de los animales, pero tal vez pueden utilizar los animales que a su hija o hijo les gusten o los que están en la casa y además los pueden tocar. En ese programa pudimos ver que algunos animales los describían un poco más. Justo eso es lo que te iba a decir. Una de las acciones que podemos hacer es una descripción más profunda, o bien hacerles preguntas sencillas y que la respuesta solo sea sí o no. Por ejemplo, ¿tiene plumas? ¿Puede volar? ¿Es de color negro? ¿Tiene patas? ¿Es grande? Y así podemos hacer preguntas y posteriormente hacer la clasificación que piden en el programa. En el programa del que platicamos se presentaron videos, pero ninguno tenía diálogo. Lo que tenemos que hacer en esos casos, por ejemplo, para alumnas y alumnos ciegos es describir qué es lo que está proyectándose. Vemos tal animal, que están en el agua, están en un árbol, están en un zoológico y ahí comparten el espacio con otros animales, ¿no? Hay unos coyotes que se parecen a los perros, etc. Así es, en esos casos debemos describir todo lo que estamos viendo. O aunque no sea ciego, requiere que estemos reforzando lo que se está proyectando en la pantalla y hacerle notar lo que está pasando. También podemos incorporar nuevo vocabulario y sobre todo también hay que retomar conocimientos previos, experiencias, etc. Oye, Gwendolyn, ¿no te parece que hemos visto muchos ejemplos? Solo algunos, pero insisto, y aunque suene un poco repetitivo, cuando conocemos a nuestras alumnas y alumnos, podemos pensar en muchas cosas y también retomar el trabajo en equipo no tiene que ser responsabilidad solo de una persona. En los ejemplos pudimos darnos cuenta también que podemos aprender no solo de los libros y los cuadernos, sino que podemos darles a los estudiantes opciones de movimiento, donde experimenten y así lograr desarrollar aprendizajes en ellos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Seguramente estos ejemplos podrán ser retomados para el diseño de muchas actividades más. Muchas gracias por acompañarnos, Gwendolyn. Fue un gusto tenerte otra vez en este estudio. Igualmente, para mí fue un gusto estar aquí y nos vemos pronto en otro programa de Educación Especial. Les recuerdo que está habilitado el correo que aparece en pantalla dudas.educacionespecial@nube.cep.gov.mx para que nos hagan llegar sus sugerencias y sus comentarios. Cuéntanos qué otras ideas o estrategias has implementado. Muchas gracias a todas y todos quienes nos ven detrás de la pantalla.
Aquí terminamos con educación especial, continuamos con educación preescolar. ¡Hasta pronto! Pero antes, ha llegado el momento de movernos un poco. Acompáñenme con la siguiente pausa activa y muévanse. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual, y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. ¿Listo? Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Va? Una más. Una más. Acuérdate, elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien, bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien, izquierda. Muy bien. Hago un poco más despacio para que puedas levantar rodilla y mano al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Haz una coordinación. No se preocupen. Trata de mantener un poco el equilibrio. Apoya eso con tu otra mano, de tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es, vamos a elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien, alza un poquito más las rodillas y bien. Un poquito más la marcha, que se vea, ¿sí? La marcamos, muy bien. Elevamos más las rodillas, perfecto. Ok, vamos a hacer la marcha, nos ponemos en posición, de forma relajada y empezamos. Derecha, izquierda. Espalda bien derecha. Controlen su movimiento. Muy bien. Respira. Arriba rodillas, arriba. Que la rodilla llegue. No bajen las manos. Espalda bien derecha. Espalda derecha, sigue. Sigue. Eleva más la rodilla. Muy bien. Perfecto. Así. Más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Formas de contacto, página web cep.gov.mx, correo electrónico buzon.escolar@nube.cep.gov.mx, en Facebook @cepmx, en Twitter @cep_mx, en YouTube canal CEP, en Instagram @cepmx, teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. A continuación, tenemos algo muy importante para ustedes. ¡Acompáñenos! Crecer.